La ciencia fue categórica. La dosis de radiación que estos hombres absorbieron garantizaría la muerte en pocos días. Pero 30 años después, seguían vivos, sanos, sin un solo síntoma que pudiera vincularse a la catástrofe. ¿Qué ocurrió en Hiroshima que la medicina y la física sencillamente no pudieron explicar? Este es el relato de una supervivencia milagrosa. Para entender la magnitud de este suceso, debemos remontarnos a aquella mañana. Era el 6 de agosto de 1945, un lunes. Hiroshima vivía una rutina aparentemente normal. El cielo estaba despejado, el sol brillaba. No había aviso alguno sobre lo que estaba a punto de ocurrir. A las 8:15, la aeronave americana B-29, bautizada como Enola Gay, sobrevoló la ciudad y soltó su carga, la bomba atómica que recibió el nombre de Little Boy. La explosión ocurrió a una altitud aproximada de 600 metros del suelo. En cuestión de meros segundos, se liberó y se esparció por el aire una energía destructiva equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El resultado fue devastador. Una onda de choque absoluta, calor incandescente y radiación mortal barrieron la ciudad. Hiroshima quedó reducida a cenizas. El número de muertos inmediatos se estima en 80.000 personas. En los meses y años que siguieron, el total de víctimas superó las 140.000, incluyendo a todos aquellos que sucumbieron a los efectos persistentes de la exposición radiactiva. Las calles desaparecieron, los edificios fueron pulverizados. Lo que antes era una metrópoli vibrante se transformó en un escenario de destrucción total. Hiroshima se consolidó como un símbolo indeleble de la fuerza destructiva que el ser humano puede causar y del horror de la guerra nuclear. Sin embargo, a tan solo 8 manzanas de aquel punto cero, había un grupo de hombres que vivirían para desafiar toda lógica científica. A cerca de 1,2 kilómetros del epicentro de la explosión, vivían y trabajaban 8 sacerdotes jesuitas, responsables de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 4 de ellos se encontraban en la casa parroquial en aquel exacto momento. El padre Hugo Lasalle, superior de la misión jesuita en Japón, y los padres Hubert Schiffer, Wilhelm Klein-Sorge y Hubert Cieslik. Los otros 4 estaban fuera, en otras ciudades. Todos sobrevivieron a la detonación. El padre Schiffer, más tarde, inmortalizó su experiencia en el libro El Rosario de Hiroshima, y su descripción del impacto es increíblemente vívida. Él relata: de repente, entre una respiración y otra, en un abrir y cerrar de ojos, una claridad sobrenatural se apoderó de todo. Una luz tan brillante que no podía ni siquiera ver ni pensar. Por un breve momento, todo se detuvo. Me quedé solo, nadando en aquel océano de luz, indefenso y asustado. Tras la luz vino el sonido, una explosión aterrorizante. Y a continuación, una fuerza invisible que lo arrojó de la silla, lo sacudió y lo hizo girar violentamente por el aire, como él describió, como una hoja de otoño al viento. El impacto cesó, dejando solo la oscuridad, el polvo y los escombros por todas partes. Sufrieron heridas leves, esquirlas de cristal, contusiones provocadas por objetos en caída, pero sorprendentemente estaban vivos, y el detalle más intrigante: la casa parroquial, aunque dañada, permaneció en pie. Del mismo modo, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción resistió, siendo uno de los pocos templos que se mantuvo intacto en el corazón de Hiroshima. La supervivencia inmediata, sin embargo, era solo la primera etapa del desafío. Tras la explosión inicial, llegó el caos. Miles de heridos y moribundos abarrotaban las calles y la ciudad ardía en llamas. Los jesuitas, ignorando sus propias heridas, salieron para ofrecer socorro, consuelo espiritual y asistencia práctica a quienes pudieran alcanzar. Pero el verdadero peligro seguía en el aire: la radiación. En los días subsiguientes, el veneno invisible comenzó a actuar. Personas que habían sobrevivido al choque inicial empezaron a enfermar y a morir en masa, víctimas de los efectos de la exposición radiactiva. La ciencia no ofrecía esperanza.
Los médicos advirtieron a los sacerdotes sin rodeos, estaban demasiado cerca del epicentro. Es inevitable que desarrollen enfermedades graves, lesiones internas y que mueran prematuramente a causa de la radiación absorbida. Era, según la medicina, solo cuestión de tiempo. Solo que el tiempo pasó, y eso sencillamente no sucedió. La comunidad científica y médica se quedó sin explicación plausible alguna. Los 8 jesuitas, incluidos los 4 que estaban a 1,2 kilómetros del impacto, continuaron vivos y, lo que es más importante, permanecieron sanos. No desarrollaron los síntomas que deberían haber surgido. Estaban fuera de cualquier proyección científica conocida. Los padres, Lasalle, Schiffer, Kleinsorge y Cieslik vivieron durante muchísimos años después de la tragedia. El padre Schiffer, por ejemplo, vivió hasta 1976. Viajó a Filadelfia para el Congreso Eucarístico y compartió públicamente su historia, confirmando que los otros jesuitas también estaban vivos y completamente sanos, sin enfermedad diagnosticada alguna que pudiera vincularse a la radiación. A lo largo de los años, estos hombres fueron examinados por decenas de especialistas y médicos. Pasaron por más de 200 revisiones médicas detalladas, y los exámenes eran unánimes. No había ninguna evidencia detectable de radiación en sus cuerpos. Era como si jamás hubieran estado a pocos metros de una bomba atómica, pero lo estuvieron, y sobrevivieron de una manera que la ciencia oficial no lograba descifrar. Cuando se les preguntó cómo explicaban esta supervivencia inexplicable y la ausencia total de los efectos de la radiación, dieron una respuesta unánime y directa. Sobrevivimos porque estábamos viviendo el mensaje de Fátima. Rezaban el rosario diariamente, en aquella casa parroquial, fieles a una devoción mariana inquebrantable. Atribuyeron su protección directamente a la intercesión de la Virgen María, conseguida mediante la práctica fiel de la oración del rosario y la consagración a las peticiones de Nuestra Señora de Fátima. El mensaje de Fátima, revelado en Portugal en 1917, enfatizaba la necesidad urgente de la oración, de la penitencia y de la devoción al Inmaculado Corazón de María para la consecución de la paz mundial y la conversión de las almas. Los jesuitas de Hiroshima no solo abrazaron ese mensaje, sino que lo vivieron en su día a día. Nuestra Señora advirtió que, si sus peticiones eran ignoradas, Rusia esparciría sus errores por el mundo, provocando nuevas guerras, persecuciones a la Iglesia y la aniquilación de naciones enteras. Pero también dejó una profecía de esperanza. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El testimonio de los sacerdotes de Hiroshima es la prueba física de que esta protección es real y eficaz. Ellos no sabían que una bomba sería detonada aquel día, pero estaban preparados, no por un escudo humano, sino por la fe. No por protección científica, sino por la intercesión de María. El rosario no es una oración reservada solo para momentos de extrema desesperación. Es para el día a día. Es la oración específica que Nuestra Señora solicitó. Es la protección que ella prometió. Si la radiación y la fuerza destructiva de una bomba atómica no lograron vencer a estos hombres, ¿qué amenaza puede superarnos cuando elegimos vivir bajo el manto protector de Nuestra Señora?